Hola, 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 bienvenidos a un nuevo episodio de Café Con con leche. Leche. Ricardo y Rocío, les saludamos, les damos la bienvenida, esperando que estén muy bien y que ya tengan lista su tacita de café para que pasemos un ratito conversando juntos. Y en el día de hoy hay algo que ha estado en el corazón nuestro y ha sido más que nada la motivación para nuestro episodio de hoy. Y es esa pregunta que en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho, de ¿cuál es mi porqué? Ah, ¿para qué soy bueno? Y quizás en nuestros 20 nos la hicimos, quizás en nuestros 30, quizás los 40, no importa la edad. Estoy segura que en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho esa pregunta. ¿Qué te parece, Ricardo, el tema? Es súper interesante y poderoso, porque te puede cambiar, no te puede, te va a cambiar la vida cuando lo descubres. Y creo que ese sería el mejor punto para comenzar. ¿Por qué me debe interesar saber mi por qué? ¿Por qué me debe interesar saber mi propósito? ¿Para qué soy bueno? Es que Dios nos creó con un propósito, pero desafortunadamente nos pasamos por la vida eh, creyendo que tenemos que trabajar para alguien y se nos olvida que realmente tenemos un propósito en este mundo y es importante descubrirlo. La cosa es de que muchos de nosotros ya lo estábamos aplicando, pero ni siquiera nos damos cuenta. Mm, wow. Ya. Y algo súper poderoso que he escuchado y lo escuché la primera vez por medio de Mark Twain, algo que estaba leyendo Mark Twain. Y él dice que hay dos fechas súper importantes en tu vida. El día que naciste y el día que descubres por qué naciste. Wow, wow, O qué sea, importante. tu propósito. Entonces, como dije, Dios nos dio un propósito y muchos de nosotros ya lo ejercemos, lo hacemos y vivimos una vida mucho más plena, mucho más satisfactoria, con gozo y mucho menos estrés. Sí, sí, yo creo que es importante establecer esa diferencia, esa razón de por qué debemos saber para qué somos buenos, cuál es nuestro propósito. Y como tú decías, una es vivir esa vida plena, de donde tú fluyes, donde te sientes satisfecho con lo que haces, esa vida donde tienes una razón por la cual te levantas, que pasas de lo que es esa rutina monótona de me levanto, me desayuno, salgo, llego al trabajo, regreso a la casa y a comenzar todo de nuevo. No, cuando tú sabes tu porqué, cuando tú sabes tu propósito, eso te da una razón por la cual, aún en medio de dificultades, porque acuérdense que, como dice la Biblia, en el mundo tendremos tribulación, o sea, van a haber dificultades, pero cuando tú tienes un porqué, levantarte diariamente, cuando tú tienes un porqué ir al trabajo diariamente, aún en medio de las dificultades, lo vas a hacer y vas a fluir. Y Ricardo, no sé si has escuchado muchas personas que dicen, no, pues yo sé cuál es mi propósito, ¿por qué voy al trabajo todos los días? La plata. Hmm, No, la plata no es un propósito, la plata es un resultado. así es. ¿Ok? Tú vas al trabajo y obtienes como resultado el pago, ¿no? Ujú. La plata. Pero muchos ejemplos hemos visto, eh, quizás más públicamente lo vemos en las personas famosas, que tú ves que aún teniendo todo el dinero del mundo, viven una vida vacía. Por Ujú. eso muchos llegan al suicidio, muchos simplemente están haciendo locuras porque no tienen no conocen su propósito independientemente del trabajo que están haciendo y del dinero que están haciendo. Entonces, establecimos ya la razón por la cual debemos saber nuestro porqué.
Y tú decías, Ricardo, que Dios nos creó con un propósito. La Biblia dice en Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, son planes de bien y no de mal, para darte un futuro y esperanza. Entonces, si el Señor tiene planes para nosotros, es porque nosotros tenemos un propósito, ¿no? Ujú. Entonces, es importante descubrirlo. Eh, Ricardo, ya establecimos la razón por la cual debemos saber nuestro porqué. Ahora, vamos a establecer ciertos puntos, ¿no? De cómo Ujú. llegar allí. Sí. Yo creo que ya antes de empezar en eso, si es que independientemente de qué edad tengan, no lo han descubierto, no se sientan mal. Hay muchísima gente en este mundo que no sabe, ni siquiera se dan cuenta que tienen que hacerlo, pero todo lo tenemos, pero no importa. Te vas a dar cuenta ya cuando encuentres ese propósito que ya lo estabas aplicando. Ahora que lo conoces, ahora que lo descubriste, lo vas a hacer con más intención, con mucha más gente y mucho más poderoso. Ahora que dices eso, quería hacerte una pregunta. ¿Tú crees que todos tenemos el propósito de salvar el mundo? ¿O que todos tenemos el propósito de acabar el hambre en los países más pobres? ¿O que todos tenemos el propósito, pues, ponle el nombre, esos grandes propósitos que a veces nos cegamos al pensar que, wow, yo no puedo ser como la Madre Teresa era, yo no puedo ser como, mencióname a alguien que no me acuerdo, Gandhi. exacto, y no puedo ser como una de esas personas, entonces pues mi propósito no tiene sentido. He ahí porque mucha gente cree que no tienen propósito, porque no tienen el entusiasmo o la confianza de que poder hacer algo como lo que hizo Madre Teresa, lo que hizo Gandhi, lo que hizo Nelson Mandela. Sí. No, eso fue propósitos de ellos, específicamente para ellos, no tuyos. Ah, importante. Entonces Sí, cada uno de nosotros tiene algo diferente. exactamente. Mm. Tú puedes ser una pequeña parte de algo mucho más grande Oh, wow, sí, que tú empezaste sí. y que porque es tu propósito lo haces gratis. No te, ni siquiera te interesa que te paguen. Tú Ya, lo harías gratis. wow. Pero como vivimos en el mundo que vivimos, eh, sí tenemos que trabajar y encontrar esa plata que nos sigue Sí, alimentando, claro. nos sigue poniendo un techo sobre nuestra Cabeza, cabeza sí, y comida en la mesa y un suétercito o algo, pantalones para poder usar, ¿no? sí, sí, Pero definitivamente. ese no es nuestro propósito. Hay mucho más diferentes. Y yo creo que deberíamos de empezar, Rocío, con lo que acababas de decir, porque yo me fui totalmente para otro lado, pero creo que empezaríamos con nuestros valores. Mm, Ponte a pensar cuáles son tus valores. ¿Cuál sería un valor tuyo, Rocío? mm, responsabilidad, Responsabilidad, lealtad, lealtad. sí. Ahí empieza a indagar qué es lo que haces hoy día, porque esos son tus valores. Quizá ya lo estás aplicando porque tienes ese valor fuerte dentro de ti que te fortalece a hacer tu Ujú. propósito. Podríamos decir, Ricardo, que tus valores son esas cosas que no son negociables. Exactamente. Hay algo que tú tienes y es la puntualidad. Para ti Ujú. eso no es negociable. Entonces, esos son, y estamos poniendo esto como ejemplo, no estamos simplemente diciéndolo por decir. Son esas, es para hacerte pensar. ¿Tienes más ejemplos? Sí, por ejemplo, amor, amor a ti mismo, amor al prójimo. Tú usas todo y te manejas con amor. Ese puede ser un propósito tuyo. Un valor, Un sí, valor, sí, perdón, sí. un valor, sí, tienes razón. Sí, porque no es negociable. Si tú te No. relacionas con una persona que es ruda, que trata a los demás con mezquindad, con maldad, Ujú. eso inmediatamente vas a poner un paro ahí porque
tu valor más fuerte es el de dar amor. Ujú. ¿Ok? ¿Qué Puede otro ser tienes? la bondad, Mm, puede ser honor, ser honorable, ¿sí? Honradez. Quizá te prende la justicia. wow. Yeah. Tú quieres y tú peleas no nomás para ti, pero para otros. Tú quieres pelear. Eso no es justo. Ese es un valor tuyo, Ujú, sí, ¿sí? sí, sí. La libertad. Cada vez que nos ponen tantas leyes, tantos dirección que tenemos que manejarnos 1, 2, 3, A, B, C y D. Y tú, no, nos están quitando la libertad. Quizá ese es un valor tuyo. Paz, paz. Era un Ujú, valor de sí, la Madre Teresa, ¿no? La paz. de Gandhi, ¿no? De Gandhi Sí, también. sí, sí. Sí, sí. El respeto, responsabilidad, como ya lo habían mencionado. Así es que piénsalo. ¿Cuáles son tus valores? Y Ujú, la verdad vienen de cómo fuiste creado. yeah. Nuestra crianza, como cuando pequeños, Sí. cómo fuimos subiendo. Y luego de que yo sé mis valores, o sea, ¿de qué me sirve saber mis valores? Es quizás la línea que me va a indicar hacia dónde voy. Ahí es un lugar, un buen comienzo Oh, ok. para entender dónde encontrar ese propósito tuyo. Mm, wow. Porque salen dentro de ti, nacen dentro de ti. Y un propósito tiene que nacer dentro de ti. Yo creo, sí, eso me encanta porque es como tú dices, es la base. Ujú. Por ahí comenzamos, es como estamos construyendo, imagínense que estamos construyendo un edificio. Sí, Entonces la zapata, en mi país le dicen zapata, cimientos. el cimiento, Ujú. ujú, como lo conozcas, eso va a comenzar con tus valores. Sí, Entonces comenzamos con ese cimiento. Ya tienes el cimiento de tus valores. Ahora, ¿qué sería la siguiente etapa? ¿Qué sería la siguiente parte de este edificio que estamos construyendo de saber nuestro propósito? aplicarlo. Aplicar los valores en el día a día, ¿no? Así es. Que, como decía Ricardo hace un rato, cuando tú llegas a ese punto donde tú estás fluyendo, eres capaz de hacerlo sin que te paguen. Así es. ¿Ok? Entonces hay algo que yo quisiera recalcar y es que volviendo otra vez a nuestra creación, cómo el Señor nos creó. Cada uno de nosotros, el Señor nos creó de una forma diferente. Al principio lo mencionábamos, Ricardo, cuando decíamos, ok, no todo el mundo está, su propósito no es acabar con el hambre, no Ujú. todo el mundo el propósito es la paz mundial, o sea, Ujú. diferentes cosas. Entonces, a cada uno de nosotros el Señor nos creó y nos formó, puso dentro de nosotros esa raíz que muestra nuestro propósito Ujú. de para qué somos buenos. Y para eso el Señor puso diferentes cosas, diferentes talentos. ¿Ok? Entonces vamos a decir que la primera base es los valores. Valores. La segunda es tus talentos que el Señor ha puesto en ti para que tú puedas cumplir tu propósito con esos planes que Él ya tiene para ti, ¿no? Ujú. Entonces, si hablamos de talentos, ¿qué ejemplos nos podemos dar? Talentos. Quizá el fácil de poder comunicarte. La facilidad de comunicarte. Sí, o Ujú, sea, mucha gente es muy, ¿cómo te diré? Muy tímida sí, y pues va a ser difícil tratar de comunicarte con grandes cantidades de personas y esa timidez no es parte de tuya o perdón, al revés, si es parte tuya va a ser difícil. sí, es Entonces, si cierto. tienes esa labia, por decir, esa facilidad de poder hablar con gente y te prende y empiezas y te emociona y sigues y sigues, es Sí, obvio
que ese es uno de de tus talentos, sí. de tus talentos, es cierto. La Biblia dice en Efesios 4:7, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. So, cada uno de nosotros el Señor le ha dado talentos en general, independientemente de si eres cristiano o no. Todo el mundo tiene talentos, uno o más, ¿no? Pero por lo menos uno. Sí. Por lo menos uno, ¿ok? Entonces, luego de que nosotros hemos descubierto ese talento, eso que tú haces bien, hablas bien, te comunicas bien, tienes ese carisma que las personas te siguen o eres bueno con las matemáticas, ¿ok? Eso es un talento de parte de Dios. No todo el mundo es Sí. bueno y pongo un ejemplo de las matemáticas que casi siempre son como un reto, ¿no? Ajá. Eres bueno con las matemáticas, eres bueno negociando, ¿sí? Eres Sí. bueno como en el área de mercadeo, vendes y le vendes cielo a un esquimal, ¿sí? Entonces, Sí. esos son talentos. Entonces, cuando ya tenemos y vamos haciendo el edificio, primera la base, el cimiento, Ricardo, Sí. los valores. Valores. La segunda, los Talentos. talentos, descubrir cuáles son tus talentos. Ok, ya tenemos los valores y los talentos. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con eso? Compartir. Mm, Compartir con todo el mundo. Es que me refiero a ese tema de que quizás seas tímido o tímida, de que pues sí reconozco el talento, pero no me gusta hablar con la gente. Te busca la manera de comunicarte. Quizá a ti te encanta escribir. Si a ti te encanta escribir, conviértete en un compositor o un autor. Algo puede ser por medio de la música, puede ser por medio de poemas, puede ser por medio de libros. No siempre tiene que ser algo que tú tienes que hablar en sí, pero si te nace, y a mucha gente le encanta escribir, pero encuentra ese talento. sí, exacto. Tenemos que descubrirlo. Y una de las formas, y esa es una pregunta que a mí me han hecho mucho, ¿cómo yo sé cuál es mi talento? Y tú decías eso hace un ratito y lo hemos repetido unas 2 veces, maybe más, quizás más, perdón. ¿Qué es eso que tú harías hasta gratis? Gratis. ¿Qué es eso que cuando empiezas a hacerlo sientes un fuego en tu espíritu que te dice, sigue, sigue, sigue? Yo le soy honesta y Ricardo y yo bromeamos con eso. Cuando yo estoy hablando, yo hablo hasta por los pies. Sí, ¿no? Y me gusta hacerlo. Me gusta enseñar, me gusta hablar, igual que a Enseñar, Ricardo. sí. Entonces, ¿dónde está? Tú lo sientes en tu espíritu, tú sientes ese fuego que quieres seguirlo haciendo. Entonces, eso es una parte. Cuando llegas a ese punto, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer? Yo, por ejemplo, me gustaría ponerme yo como ejemplo. A mí me gusta ese tema de guiar. Ujú. Si yo estoy haciendo algo, estoy haciendo una tarea o lo que sea, eh, haciendo algún trabajo, lo que sea, y alguien me pide ayuda en que ocupan a ser guiados en algo, yo paro totalmente. ¿Cómo? Sí, se te paran las orejas Sí, rapidito. o sea, ¡pum! La Sí, atención al 100 a esa persona que me acaba de pedir, tengo este dilema y me gustaría que me guiaras aquí. sí. O sea, no me importa qué tan importante sea lo que estaba haciendo, se me olvida por completo. Mm, Y independientemente si hay algo financiero al ayudar a esta persona o no, yo la voy a usar. Y los 9 de 10 veces no voy a recoger ningún tipo de recompensa con eso. sí, Más que porque sé que estoy haciendo mi propósito
yo me siento bien. Sí, eso te iba a decir, sí recibes recompensa, no recibes dinero, pero Financiero, sí, sí sí recibes entiendo. recompensa, porque ahí está, como decías ahorita, esa satisfacción que te queda por haber Ujú, cumplido tu propósito. así es. Yo me siento tan bien cuando me piden ayuda y los puedo guiar y tengo la respuesta. Y no la respuesta que es lo que ellos tienen que hacer, sino guiarlos en el camino para que ellos descubran lo que tienen que hacer. Correcto, ya, sí. Sí, porque por algo que me funcionó a mí no quiere decir que le funcionó a ellos, pero yo los quiero guiar para que algo que les funcione a ellos, que yo los encamino. Y me encanta hacer eso. Y yo paro todo lo que estoy haciendo para poder hacerlo. Y eso, como decía hace un rato, son ejemplos nuestros, porque una de las cosas que nosotros queremos en Café con Leche es hacer práctico lo que enseñamos. Y Así qué es. forma mejor de hacerlo es usarnos a nosotros mismos con lo que nos ha funcionado a nosotros. Como dice Ricardo, no necesariamente les va a funcionar a ustedes, pero nosotros partimos de nuestra experiencia, ¿no? Ujú. Entonces, ya sabemos eh, nuestro talento. Ahora, decíamos hace un rato, ponlo ¿cómo se llama? A usar, úsalo, ponlo en acción. Entonces ahí te haces esta pregunta, ¿dónde este valor, este talento que yo tengo, dónde encaja mejor? Y esa es una pregunta importante, porque eso te va a ayudar a nivel, si estás en el área de descubrir cuál es tu carrera, Ujú. esa es una buena pregunta, porque ahí mismo tú puedes decir, ok, este talento que yo tengo aquí no me va a servir, yo tengo que seguir buscando. Y no sé, Ricardo, si recuerdas un libro que leímos no hace mucho, que hablaba el título en inglés se llama Give and Take. Ujú. Y en ese libro había algo bien, bien interesante que nunca se nos olvida, y es con relación a cuando no necesariamente el trabajo que haces para generar ingresos es lo que te satisface porque no está relacionado con tu llamado, no está relacionado con tu por qué. Yo creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque puede llegarnos la insatisfacción. Si puedes ayudarnos a recordar, o mejor dicho, a los que no han leído el libro, darles un poquito de entrada a eso, esa recomendación que él daba sobre qué hacer cuando tu por qué no está relacionado con tu trabajo o en el sentido de para poder generar ingresos. Eh, Como dijimos hace rato, que tenemos que crear ese resultado que es el dinero. Tenemos que sobrevivir. Nuestro mundo está diseñado de esa manera y vamos a seguir encontrando diversas maneras de cómo crear esos ingresos, pero no necesariamente va a ser nuestro porqué, nuestro propósito. Entonces, lo que satisfacía a esta persona es lo que hacía después de su trabajo, Mm, ¿sí? Esa persona trabajaba bien duro porque era parte de sus valores, era entregar, hacer todo al 100, independientemente si era su propósito o no, lo hacía al 100. Pero después, ya que salía a las 5 de la tarde, después de las 5 de la tarde, se convertía en otra persona que algo que fluía, algo que nacía dentro de su cuerpo, de su esencia, que le encantaba hacer. Iba a ayudar a gente, a entregar comida, a entregar ropa, a asistir a otros, a llevarlos a hacer esto o aquello. Aportaba su tiempo en ayudar en gente. Ese era su propósito. sí, sí. Me acuerdo un ejemplo que él dio de esta persona que su trabajo nada, creo que el trabajo tenía que ver con algo de tecnología, pero el Ujú, llamado de esa persona era ser maestra, ujú, era una mujer. Y esa persona se voluntariaba una o dos veces a la semana, no recuerdo si era una o dos,
a una institución de niños para Ujú. enseñarles. Y eso le daba una satisfacción. Y tú dirías, wow, voluntariarme después del trabajo. Y nosotros estamos diciendo esto simplemente para abrir nuestra mente a que la satisfacción te puede llegar de una forma aparte de lo que haces en tu trabajo. Sí, Qué bendición si lo que haces ahora para producir ingresos también es parte de tu llamado. Pero si no, no te decepciones. no, Simplemente hazlo por fuera. ¿Por qué? Porque algo que decía Ricardo, lo vas a hacer gratis porque te fluye, te sale la pasión, el fuego, no te va a dejar cansarte. así es. Te puedes cansar físicamente porque somos humanos, pero tu espíritu no se va a cansar, tu alma va a estar en fuego, tu mente va a estar enfocada, te vas a mantener más afilado. ¿Por qué? Porque tienes esa motivación, ese por qué. Lo primero que se me viene cuando escucho de ese tipo de ejemplos es imagínate un jugador de básquetbol que llegó a ser jugador de la NBA, pero no necesariamente resaltó en su carrera. Ese no era su propósito. Más tarde te das cuenta que se convirtió en un coach, un entrenador. Y ahí es donde ganó 3, 4, 5 campeonatos, porque ese era su propósito. Pero tenía que saber cómo jugar básquetbol para poder enseñar a otros a cómo jugar, en motivar a otros para que jueguen día a día, ser ese maestro para que mejoren su técnica, que tenían un talento enorme y él, este coach, este entrenador les ayudó a hacer aún mejor, usar ese talento, llevarlo a otro nivel más alto. Ese era su propósito. Wow. No era de ser jugador de básquetbol, porque tú dirías, wow, si yo llego a jugar en la NBA, es lo máximo, ¿no? Sí. Uh-huh. No, pero ese jugador nunca llegó a ganar un campeonato, Wow. pero como coach ganó como 5. Oh, wow. Ese era su propósito. Wow. Pero tenía que pasar por esos niveles, tenía que entender cómo jugar, tener que tener esa experiencia para poder satisfacer ese propósito. Wow, qué interesante, sobre todo poner junto esa parte de que quizás ahora mismo no estás donde Ujú. quieres estar para cumplir tu propósito, pero quizás ese es un escalón que necesitas pasar para llegar allí. Así es. Es bien interesante. Y queremos concluir, primeramente, o para finalizar, queremos que te hagas esta pregunta. Al final del día, ¿cómo vas a medir la satisfacción de tu vida, de tu alma, de tu espíritu, de tu ser, de tu esencia? ¿Cómo la vas a medir? ¿La vas a medir porque hoy trabajaste 5 horas extra y el cheque te va a llegar más grande? Te aseguro que eso no te va a satisfacer. Sin embargo, cuando tú tienes claro lo que es tu propósito y tienes ese por qué te levantas en la mañana, por qué aunque estás cansado sigues y sigues y sigues, te podemos asegurar que tu satisfacción va a subir al 100%. Sin duda, Sin duda, exacto. sin duda. Nosotros somos testigos de eso, que no importa cuán cansados estemos, cuando estamos haciendo eso que nos apasiona, eso que enciende nuestro espíritu en fuego, nosotros no nos importa, nosotros seguimos adelante. Entonces, queremos dejarte con esta eh, motivación, esta exhortación. Recuerda la primera base, la fundación, el cimiento, la zapata, como le quieras llamar, son tus valores. Aquellas cosas que no son negociables, ¿ok? Luego sigue el descubrir tus talentos. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué me creó el Señor? Mm, ¿Qué son esas cosas que yo hago muy bien?
Entonces, luego que tenemos eso, que se acuerdan que para descubrirlo es nosotros empezar a hacer cosas, la acción, como decía Ricardo, la acción, estar tranquilos no nos va a dejar No. descubrirlo, ¿ok? Y dentro de ese hacer, ¿dónde está tu pasión? ¿Dónde está el fuego? Y luego de eso, saber dónde lo vas a aplicar. Quizás no estás en el lugar donde lo puedes hacer, pero hazlo por fuera. O quizás ese es un escalón, como el ejemplo que yo acaba de dar Ricardo, un escalón para moverte hasta donde está tu propósito. Con eso queremos dejarte eh, motivándote a que busques ese porqué, esa razón por la cual haces lo que haces para que puedas vivir una vida plena, una vida satisfactoria, una vida en la que los planes que Dios tiene para ti lo puedas cumplir. Y si aún no puedes descubrir algo en ti, siéntate a platicar con un amigo que te conoce bien o amiga y pregúntale, ¿cuáles crees que son mis dones? ¿Cuáles crees que son mis valores? Si yo te preguntara sin miedo, ¿eh? O sea, no se trata de que se sientan con miedo, sino tratar, confrontar lo que se te va a compartir para que puedas descubrir quién eres y especialmente, cuál es tu propósito. Y no olviden que juntos que podemos descubrir nuestra grandeza en Dios. Así es. Así es que nos despedimos. Hasta la próxima. Saludos. Que esté muy bien. Chao.